Bendiciones, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana, que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que su palabra haya cabida en nuestros corazones, que su bendita presencia ministre en nuestro corazón cada vez que el deseo y el anhelo de nuestro corazón es agradarle a Él. Que Dios esta mañana, hermano, su corazón se llene de alegría, hermano, cuando escucha una porción de su palabra, cuando recibe una porción de su palabra. Hermano, el corazón se alegre, el corazón ministre esa gratitud para con el Señor. Qué hermoso es que te levantes y des las gracias al Señor por todo lo bueno, por todas las cosas que hace por tu vida, y que entiendas, hermanos, que te levantes con esa mentalidad de que hoy es un día donde vencerás. Hoy es un día donde, hermano, la presencia del Dios, hermano, te guíe a toda bendita verdad. Qué hermoso es creer entonces en Dios, hermano, y levantarnos con esa esperanza de saber de que Dios nos va a ayudar, de saber de que Dios va a interferir en nuestros asuntos, hermano, de saber de que Dios está pendiente de nosotros, el saber que Dios, hermano, no nos abandona, de saber que Dios, hermano, siempre estará ahí por nosotros. Importante entenderlo. Pero Dios es fiel, hermano. Dios es fiel con sus hijos. Preguntémonos en esta mañana si nuestro amor y nuestra dedicación por Él siempre permanece en la fidelidad. Revisando, hermano, orando al Señor y pidiéndole que nos dé una palabra de bendición, una porción diaria en nuestro caminar, hermano. Yo veo que la importancia de permanecer en Cristo, la importancia de no apartarnos, la importancia de no alejarnos, la importancia de no descuidar la bendita palabra. ¿Qué poder tiene, hermano, en refugiarnos en la palabra? Porque usted sabe, hermano, que buscar la palabra, hermano, es atraer hacia tu vida una porción de su bendita palabra. Pero ¿qué efecto tiene, hermanos, cuando usted busca la palabra? ¿Qué efecto tiene cuando usted busca en la oración al Señor? ¿Qué efecto tiene cuando usted le cree al Señor? Miren que en esta hermosa mañana quiero que me acompañe usted en el libro de Gálatas, versículo 2:19. Porque yo soy, dice la ley, dice, porque yo soy la ley, soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo en mí. Y ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, lo cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Dice, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ahora si por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Entonces quiere decir que nosotros hemos muerto, hermano, cuando Cristo vino a nuestras vidas. Quiere decir, hermano, que murió nuestro deseo, murió nuestra forma de ser, nuestra forma de creer en Dios, y ahora creemos como Cristo cree, como Cristo le cree al Padre. Y esto es interesante, hermano, porque yo quiero enseñarles algo que el Señor me mostró, la importancia de permanecer en Cristo todos los días. ¿Qué efecto tiene, hermano, el saber que ya no vivimos nosotros, sino ahora Cristo es el que vive en mí? Ahora, hermano, que nuestra fe depende de la fe de Cristo. ¿Qué tanto le creemos nosotros a Dios, hermano? Si nosotros, Cristo vive en mí, entonces la fe que tenía el Cristo hacia el Padre es la misma fe que tenemos nosotros. Ahora dice, hermano, que se entregó a sí mismo por mí. Es interesante, dice que ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora mi fe es la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque leyendo este pasaje de Salmo 15, versículo 1, el Señor dijo, yo soy la vid verdadera, y mi Padre, dice, es el labrador. Todo pámpano en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Dice,
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí cree, dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, en mis palabras, permaneced en vosotros. Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Mira lo que me gustó esta palabra, hermano. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Todo lo que queréis. Es interesante, hermano, la importancia de permanecer en él. Usted sabe que estamos en un tiempo donde la gente está abandonando al Cristo, está abandonando las cosas de Dios. Hermano, qué tan importante es anunciar y enseñar, hermano, que no nos separemos del Señor. Por eso Dios está llamando a volver, Dios está llamando a la unidad, Dios está llamando, hermano, a su pueblo que vuelva a su casa, que vuelva, hermano, a creer en Él, que vuelva a depender de Él, hermano, que esté siempre firmes en Él. El hombre, hermano, ya no está firme en el Señor. Por eso dice él, hermano, lo que él está enseñando, dice, permaneced en mí, como el pámpano, dice. La gente hoy, hermano, no está creyendo que el Cristo viene, no creen, hermano, que pronto va a suceder el arrebatamiento, no creen, hermano, que en Dios todo lo podemos, que en Cristo todo lo podemos lograr, que creen que en Cristo, hermano, podemos salir adelante. ¿Qué tan importante es, hermano, que usted permanezca firme en el Señor, permanezca en Cristo, permanezca en esa posición que dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora, lo que estoy viviendo hoy estando vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios? Ahora, mi fe es la fe del Hijo de Dios. Ahora mi fe depende de lo que el Señor diga. Mi fe depende de lo que el Señor diga. Y el Señor dijo, pedid todo lo que quieras y será dado. Pero cuando empiezo a entender un poco esa palabra, yo soy la vid verdadera y el Padre es el lavador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Esta palabra pámpanos en el griego significa clemá. Significa rama, significa retoño, significa, hermano, como desgajado. Pero también tiene otra raíz que significa clavo. Y ese clavo significa, hermano, el partir el pan. Pámpano significa el partir el pan. ¿Qué está diciendo? El pámpano que en mí no lleva fruto. ¿Qué está diciendo? El hombre, hermano, cuando Dios le comparte su palabra y no la cree, cuando Dios comparte su palabra, hermano, a través del pan y no la cree, dice, no puede llevar fruto, lo quitará todo aquel que lleva, dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. El pámpano representa la palabra de Dios. El pámpano representa al Cristo, hermano. Cristo es la palabra es Cristo. Pregúntanos esta mañana, hermano, ¿qué tanto le crees a la palabra de Dios? ¿Qué tanto le crees y confías en ella? Jesús dijo, hermano, que cuando Él comparte, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y la palabra pámpano significa partir el pan. Partir el pan. Pámpano, su simbolismo es partir el pan, compartir la palabra. Y el Señor está diciendo, hermano, que dice, hermano, que cuando digo en el libro de Lucas 22, dice, cuando era la hora, en el versículo 14, cuando era la hora sexta, la mesa, dice, se sentó a la mesa con él, a los apóstoles, y le digo, ¿cuánto he deseado con vosotros esta Pascua? Dice esta Pascua antes que padezca. Dice, porque os digo que no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios.
Y habéis tomado la copa, dijo gracias y tomó esto, dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros. Dice, también dijo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, y diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, esto es el hacer en memoria de mí. Este es mi nuevo pacto, empezó a decir, hermano. Usted sabe que he aquí, dice, la mano aquí del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad del hombre según está determinado, pero ahí al hombre con quien quiera ser entregado. Entonces, hermano, nos enseña, hermano, la importancia de quienes, dice, el compartimiento del pan es lo que representa, hermano, quiénes son los que lo van a recibir, quiénes son los que creen en él y quiénes son aquellos que lo van a rechazar. Quiénes son los que creen en él y quiénes son los que no creen en él. Por eso, hermano, dice que al que cree todo le es posible. Pero quiero entender, hermano, que al que no cree, nada le será posible. Y esto lo dice su palabra, hermano. Y están pide y pide y pide en alguna situación, pero no se le es posible. ¿Por qué razón, hermano? Porque cuando Dios el Señor les comparte su palabra, cuando Dios les comparte su palabra, hermano, ellos simplemente, hermano, no permanecen en ella. Y por eso acá dice el Señor, dice, no, dice, porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino. O sea, si el hombre no cree realmente a Dios, no se va a cumplir. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitarán. Todo aquel que no cree en mi palabra, lo quitará. ¿Lo quitará de dónde, hermano? De Él. Lo quitará de Él. Por eso digo, fuera de mí, nada podéis hacer. Lo quitará, lo sacará de su vida, hermano. ¿Qué tan importante entonces dice que el pámpano representa el partimiento del pan? Por eso vuelvo a repetir, dice, le digo que el que no comiera más al que se cumpla en el reino, y habiendo tomado la copa dio y dio gracias, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más de la fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Por eso digo al Señor, yo soy la vid. Yo soy la vid, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Qué está diciendo? Mi Padre trabaja, hermano, para que se cumpla todo propósito divino del Hijo de Dios. Pero para que se cumpla todo propósito de Dios en el Hijo, dice acá, hermano, no beberé más del fruto de la vida hasta que no se cumpla dentro del reino. Y el reino de Dios representa un hombre que en el reino de Dios es un lugar donde todo se cumple para los hijos. Es un lugar donde todo se cumple para todo aquel que cree en Él. Qué tan importante es levantarnos y decirle, Señor, creo en ti, pero creo en ti basado en la palabra. Por eso tú debes de agarrar una porción diaria y decir, esta porción, este pan, este maná, esto que Dios envía en mi vida, lo voy a hacer una realidad en mi corazón. Hermano, porque Dios cada día está enviando una porción de su palabra. Cada día Dios está enviando, hermano, un mensaje en el cual tú puedas caminar y en el cual se pueda cumplir. Dios cuando habla, hermano, no habla y tú dices, yo creo esa palabra, se va a cumplir en tu vida. Porque Dios está hablando, hermano, para que se cumpla la palabra. No es para que te entretenga, no es, hermano, para que sepas, yo ya escuché una palabra. No, se va a cumplir en tu vida. Por eso cuando dice, pide lo que quieras, hermano, ¿qué es lo que quiere? Lo que más desea nuestra alma es que Dios nos hable. Y que lo que más desea nuestro corazón, nuestro espíritu, que esa palabra que Dios habló se cumpla en nuestras vidas. Por eso digo el Señor, cuando yo comparto el pan, todo pámpano que en mí no lleva fruto, quiere decir que toda palabra que no produce vida en Dios, será quitado. El Señor dijo, será quitado. Podemos decir entonces la importancia, hermano. Usted sabe que la palabra, cuando Él estaba hablando sobre la cena del Señor, hermano, sobre el compartimiento del pan, Él ya sabía, Él ya iba a saber quién, hermano, realmente le cree y quién realmente no le cree.
¿Quién realmente le iba a dar la espalda, hermano? ¿Quién realmente, hermano, se iba a permanecer firme con él? Quiere decir, hermano, que cuando alguien solo oye, hermano, y no lo pone por obra, y cuando alguien, hermano, no cree en esa bendita palabra, nada le será posible. Nada le será posible. Pero también el pan, hermano, tiene que ver con limpieza. Por eso el Señor dice, más vosotros, y en el 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces eso quiere decir, hermano, que cuando alguien toma la palabra y empieza a limpiar su vida, a ponerla por obra, quiere decir que Dios, hermano, al que todo le es posible, a los vencedores, a los que todos pueden salir adelante, son aquellos que oyen la palabra, hermano, y la ponen por obra, hermano, la usan para limpiar su vida. Entonces podemos decir la importancia, hermano, de tomar una palabra y limpiarse por medio de ese alimento. Quiere decir que el alimento limpia, el alimento purifica, el alimento nos lava, el alimento, hermano, provoca en nosotros la unidad con Cristo. Si nosotros nos limpiamos, si nosotros nos apartamos del mal, si nosotros, hermanos, permanecemos en Él, quiere decir que cuando nosotros estamos en Cristo, Él nos está limpiando por medio de su palabra. ¿Cuál es el poder, hermano, de limpiarnos? Que todas las cosas nos sean posibles y que, hermano, que seamos vencedores y no solamente que seamos capaces de alcanzar toda promesa, que seamos capaces, hermanos, de llegar a toda meta, pero sobre todo, hermano, que se cumpla la palabra en nosotros, porque nuestra fe es la fe del Hijo de Dios. Porque creemos firmemente en el mensaje, creemos firmemente en ese pámpano, hermano, en ese pan, en esa limpieza, creemos firmemente, hermano, que estamos creyendo en Él, porque no es nuestra fe, sino es la fe del Señor. Todo lo que diga el Señor se va a cumplir. En el libro de Juan, hermano, 6:33, dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me veáis visto, no creéis. ¿Qué está diciendo, hermano? Aunque habéis oído, aunque saben, y muchas veces sabemos que esa palabra viene de Dios, no lo creen, dijo el Señor. O sea, podemos decir que el pan representa, hermano, creer en Cristo. Cuando dice el pámpano que no cree, el pámpano, hermano, que en mí no lleva fruto, ¿qué está diciendo? El pámpano que en mí no cree, el hombre que en mí no cree, el creyente que en mí no cree, no puede dar fruto, ni, hermano, ni puede creer en las Escrituras, no puede creer en Jesús. No puede creer, hermano, que Jesús, hermano, está en la palabra. ¿Qué tan importante entonces es permanecer en la palabra? Permanecer en la palabra significa, hermano, estar unida a la palabra. Todo creyente que se une a la palabra, hermano, que dice esta palabra me va a ser de bendición, con esta palabra, creo en esta palabra y te aferras a ella, hermano, para limpieza de tu vida, porque el que toma la palabra para limpiarse tu vida permanece en Cristo. Por eso el Señor dijo, podemos decir que el pan, hermano, representa a Jesús en medio de su palabra. ¿Por qué, hermano? ¿Cuál es la función? Para que todas las cosas te sean posibles. Para que todo lo que pidáis en el nombre de Jesús se convierta en una realidad. Para que todo, hermano, las cosas que te propongas, seas vencedor y no seas vencido. Pero para eso necesitamos permanecer como el pámpano, creyendo en Jesús a través de su bendita palabra. Cuando nosotros tomamos entonces la palabra y nos empezamos a limpiar, empezamos a decir esta palabra creo en esta palabra, en este mensaje, lo que estás atrayendo en tu vida, que todo lo que declare tu boca se va a convertir en una realidad.
Porque tú permanecer en la palabra es permanecer en Cristo. Para que diga uno, ya no vivo yo, sino vivo Cristo en mí. Ahora permanezco en la fe del Hijo de Dios. La fe del Hijo de Dios es lo que está escrito. Y lo que está escrito se convertirá en una realidad, hermano. Por eso el Señor dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y lo interesante también que la palabra pámpano tiene otra raíz que significa podar. Podar. Si queremos permanecer en Cristo, tenemos que ser podados. Tenemos que ser podados, tiene que ver, hermano, por pasar por pruebas. Podado significa, hermano, ser hermano, que Dios nos quite a todo aquello que a Él no le agrada. Podado significa, hermano, pasar por aflicciones, por pruebas, por tribulaciones, por alguna situación en tu vida para limpieza, para que Dios arranque de lo que no está bien en tu vida. Y hay que aceptar todo designio de Dios. Por eso dice que la hora que la fe, hermano, ahora es la fe de Dios. Por eso en el libro de Pedro, hermano, nos enseña, en primera de Pedro 1 dice, pues 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y es interesante porque la palabra pámpano significa podar, pero también significa, hermano, viene de una raíz que significa samar, y esa palabra samar significa instrumento musical, significa alabanza, significa cantar, significa cantonar salmos, significa, hermano, celebrar con cánticos y con cantos y música. Por eso dice que cuando nosotros, hermano, dice, y vuelvo a repetir en primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria. Quiere decir entonces que el pámpano significa el creer en el Señor. Todo aquel que cree en Él, sea hallado en alabanza, sea hallado aprobado, sea hallado, hermano, de una manera respaldado por delante de Dios, que seas hallado, hermano, como aquel centurión, hermano, con una fe increíble, con una fe que maravilló a mi Señor Jesús, hermano, porque el Señor dijo, en verdad, dice, no he hallado tanta fe en Israel como en el centurión. Que lo que estaba entonces nos diciendo, hermano, que es importante que vuestra fe sea probada, que tu vida, hermano, sea arrancada. Por eso cuando tú decides arrancar tu vida y apartar tu vida, decirle, Señor, apártame de esto, aléjame de lo otro, quiero ser limpio, entonces Dios empieza a tratar con tu vida. Quiero, hermano, cambiar de carácter, quiero cambiar de mentalidad, quiero ser alguien diferente, y Dios empieza a tratar con tu vida. Lo que Dios estás buscando, hermano, es que sea aprobada tu fe. Y el hombre que es aprobada su fe, hermano, eso quiere decir entonces que el hombre que se preocupa por limpiar su vida, hermano, por cambiar su vida, puede pedir lo que quiera. Es un vencedor y nada le es imposible. Porque permanece en Cristo para ser moldeado, para ser transformado, para ser cambiado. Dile, Señor, cambia mi carácter, cambia mi mente, cambia mi corazón, cambia mis conductas, ayúdame. Cuando Dios empieza a tratar contigo, dale gracias a Dios, hermano, porque esto era el deseo, esto es lo que sucede cuando uno permanece en Cristo. Dios empieza a tratar con nuestras vidas para cambiar. No le eches la culpa a los hermanos, no le eches la culpa a nadie, hermano. Si te están pasando cosas, Dios quiere enseñarte a amar, Dios quiere enseñarte a perdonar, Dios quiere enseñarte a reconciliarte, Dios quiere enseñarte, hermano, porque está tratando con tu vida, porque está moldeando tu carácter, porque quiere hacer que
tú seas un corazón misericordioso, compasivo, hermano, tierno, amoroso, que tú sientes la paz, el Señor, la bondad, la benignidad, esté trabajando Dios en tu vida por causa de permanecer en Cristo. Si eso sucede, hermano, entonces eso quiere decir que la consecuencia de ser podados, ser tratados, es que puedes pedir lo que quieras. Todas las cosas te saldrán bien. Serás vencedor y todas las cosas te serán posibles. No es así tan residuo de pedir. A la gente no quiere soportar, no quiere aguantar, no quiere perdonar, no quiere cambiar, pero viven pidiéndole a Dios. Pero el Señor dijo, hermano, no reciben nada. El que no deja que el Señor lo limpie, el que no deja que Dios trate con su vida, no puede permanecer en él. Por eso dice que lo saca de su vida. Nosotros podemos declarar, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, pero acá dice lo contrario, hermano. El que no permanece en mí, el pámpano que no lleva en fruta, lo dice, el todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, pero al todo aquel pámpano que no cree en mí, el pámpano que no se limpia, el pámpano que no se deja trabajar, el pámpano que no cree en mí, lo va a quitar. El pámpano que no crece firme en la palabra, lo va a quitar. Ahí está el hombre lamentándose, llorando, quejándose, sufriendo, lamentándose todas las cosas que le pasan. ¿Por qué? Porque no permanecieron en la palabra. Y el que no permanece en la palabra, no permanece en Cristo, no lleva la vida de Cristo. Entonces, hermano, la importancia de limpiarse, la importancia que Dios trate con nuestra vida. ¿Para qué, hermano? Vean lo que dice en el versículo 4 de Juan 15. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneces en mi palabra. Por eso dice, el pámpano, hermano, el que no permanece en la sangre de Cristo, porque la vid representa la sangre de Cristo, hermano, pero el pámpano representa el pan de Dios, hermano. Para limpieza, perdón. Quiere decir entonces que también nos enseña en sí mismo, si no permanece en la vid, hermano, eso quiere decir entonces, también otra de las cosas que aquí en Dios no, todas las cosas le son imposibles, todas las cosas no son vencedores, todas las cosas, hermano, no pueden, hermano, aunque uno diga, todo lo puedo en Cristo, la Escritura dice que no. No es en todos los vencedores, no es en todas las cosas que les son posibles, no es en todo cuando la misma Escritura dice, hermano, que no es de todos la fe. Por eso entonces estamos viendo entonces, hermano, que otra de las cosas, que el hombre que es vencedor y que todas las cosas le son posibles, hermano, y que siempre todo lo puede en Cristo, que tiene la fuerza de Cristo, tiene la fe de Cristo, tiene el poder de Cristo, tiene la vida de Cristo. Aquellos hermanos que saben perdonar, cuando Cristo estaba hablando en Lucas, estaba hablando del poder del hermano de creer en la vida. Por eso dice, él dijo, porque os digo que no me bebieren más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. ¿Qué está diciendo? El hombre que sabe perdonar. El hombre que sabe perdonar al prójimo. ¿Quieres que Dios escuche tu oración? ¿Quieres que Dios, hermano, seas vencedor? ¿Quieres, hermano, que todas las cosas se te sean posibles? ¿Quieres que las cosas, hermano, puedas decir esa palabra, todo lo puedo en Cristo? Entonces, hermano, tú puedes perdonar. Tú puedes amar a quien no te ama. Tú puedes perdonar a quien no te perdona. Tú puedes ayudar a quien no te ayuda. Tú puedes, hermano, edificar y bendecir a aquel que no te bendice. Eso es yo puedo. Quiere decir, hermano, que el que no permanece, hermano, en el perdón, ¿cómo va a pedirle a Dios, hermano? Usted ve el caso de Caín y Abel. Caín, hermano, presentó lo mejor de la ofrenda de la tierra.
hermano, pero sus oraciones no fueron escuchadas. ¿Por qué? Porque en su corazón había una falta de perdón contra su hermano. Tenía rivalidades contra su hermano. Y Abel, hermano, fue aprobado, fue agradable ante los ojos de Dios. ¿Qué es lo que nos enseña, hermano, en este pasaje? La importancia de que si todo lo podemos en Cristo, entonces todo, ¿qué es todo, hermano? Tú tienes el poder para perdonar, porque Cristo está en ti, porque Cristo, una de las cosas que digo, hermano, Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. Una de las cosas que tiene el poder, entonces, tiene el poder de perdonar. Pídele a Dios que tengas el poder de perdonar. Pero como Cristo está en tu vida, hermano, Cristo permanece en tu vida, porque ya no te mueves entonces en tu fe, ahora es la fe de Cristo. Ahora, hermano, ahora tienes la vida de Cristo, ahora tienes el amor de Cristo, ahora tienes el perdón de Cristo, porque solamente lo pueden hacer estos hombres, aquellos que Cristo verdaderamente vive en ellos. Vive en ellos. Pero si Cristo, hermano, los echa fuera, no saben perdonar, no saben amar, no saben olvidar, viven peleando, viven odiándose, viven en rencores, hermano, todas las cosas les salen mal porque no están firmes, hermano, en la limpieza, no están firmes, hermano, en su trato para con Dios, no están firmes en la palabra, no le creen a la palabra, nada les sale bien, todas las cosas más le valen peor. ¿Por qué? Porque esa es la señal de aquel que Cristo no mora en él, que Cristo no vive en él. ¿Por qué? Porque digo, todo aquel que no se limpia, todo aquel que no perdona, todo aquel que no ama, todo aquel, hermano, que no crea la palabra, hermano, simplemente es sacado de él. Dice, yo lo echaré de mí. Ya no vive entonces Cristo en él, porque es sacado, hermano. Entonces, cuando alguien odia, hermano, y no se limpia, no usa la sangre, hermano, para reconciliarse con Dios, hermano, y reconciliarse con su hermano, ya el Cristo no vive en él. Ya el Cristo no mora en él. Lo que nos está diciendo, hermano, que nadie puede permanecer en Cristo si no sabe perdonar, si no sabe limpiarse, que no sabe ser tratado. Por eso es una característica, hermano, de que el Cristo está en tu vida, es que tú buscas la unidad. Tú buscas la armonía con aquellos que te odiaron. Buscas a aquellos hermanos que sabes perdonar y que en realidad tú estás de parte del Señor. Yo soy la vid, dijo el Señor, vosotros los pámpanos. El que cree en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Quiere decir, yo soy el que te limpia, yo soy el que trato contigo, yo soy el que te perdono, yo soy el que perdono. Y de poner todas las cosas en manos de Dios, y yo soy el que te limpia, yo soy el que... Pero nosotros debemos decir, Señor, sí, trata conmigo. Yo quiero permanecer en ti, yo quiero estar en ti, yo quiero tu vida, yo quiero tu fe, yo quiero tu amor, yo quiero tu trato, pero tienes que permanecer en él. Y el Señor dio como condición que todo aquel que permaneciera en él, todas las cosas les iban a ser posible. Todo les iba a ser posible, iban a ser más que vencedores. Iban a ser alguien, hermano, en que todas las cosas les salgan bien. Dios. Entonces ven lo que dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Y aquí es interesante, hermano, porque la bendita palabra del Señor nos enseña algo, la importancia de permanecer en el Señor. Dice en el libro de Isaías, versículo 48, dice, secase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios
pero nuestro permanece para siempre. Cuando el hombre, hermano, desecha la palabra y no la toma en su vida, dice que se seca como la hierba y se marchita como la flor. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra no permanece en él. La palabra no permanece en su corazón, la palabra no permanece en su vida. No es decir, yo creo en Dios, yo creo en la palabra. No, creer en la palabra significa que todas las cosas se te sean posibles. Se te es posible el perdón, se te es posible la limpieza, se te es posible el cambio, se te es posible todas las cosas que te propongas en Cristo, hermano. Todas las cosas las vas a creer, todas las cosas te van a salir bien, todas las cosas te serán posibles, todo lo que pidas lo vas a recibir, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué razón, hermano? No es porque lo pidas, sino porque la palabra de Dios permanece en tu vida. Esta es la única causa en la cual el Cristo permanece, y cuando tú pides, hermano, se hará una realidad. ¿Por qué causa? ¿Porque lo pides? No, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Eso es interesante. Es interesante, hermano. Por eso dice, si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Todo lo que pidas os será hecho. Hermano, no sé qué necesidad tengas en Dios. No sé cómo esté tu vida. Pero si tú estás pide y pide, pregúntate, hermano, ¿qué tanto le crees a la palabra? Pregúntate, hermano, ¿qué tanto crees que Cristo está en tu vida? Pregúntate qué tanto amas tú la palabra. Pregúntate si cuando Dios te habla, la pones por obra. Pregúntate, hermano, que cuando Dios te habla, lo usas para limpieza, lo usas para cambiar, lo usas para que la vida de Dios permanezca en ti. Hermano, esto es lo interesante de esto, que cuando tú pidas todo lo que quieras, os será hecho, dijo el Señor. Porque la fe de Cristo permanece en ti. La vida de Cristo permanece en ti. El amor de Dios permanece en ti. El perdón de Dios permanece en ti. Porque si alguien no permanece el Cristo en su vida, Cristo no vive en mí y he sido echado fuera de él, entonces, hermano, dice, mis palabras no están en vosotros, mis palabras no permanecen en vosotros. ¿Cómo sabemos que alguien, hermano, la palabra no está en él, Cristo no está en él? Porque no es capaz de perdonar, porque no es capaz de reconciliarse, porque no es capaz de amar, porque no es capaz, hermano, de poner por obra su palabra, porque no es capaz de limpiarse, porque no es capaz de cambiar su conducta, porque no es capaz, hermano, de hacer lo correcto delante de Dios. No es capaz. Como por eso yo todo lo puedo, claro. En Cristo todo lo puedo. En Cristo, está diciendo en Cristo, si yo permanezco en Cristo, voy a poder cambiar mi vida, voy a poder limpiar mi vida, voy a poder transformado, voy a saber perdonar, voy a saber poder amar, voy a poder hacer las cosas bien, pero necesito permanecer en Él. Quiere decir con eso, necesito amar su palabra. En esto es glorificado mi Padre, dicen que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Podemos decir que si permanecemos en la palabra, en nosotros, entonces podemos pedir y os será hecho. Pero vean lo que dice en el Salmo 125, hermano, versículo 1 al 5. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que se extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos de su corazón, mas los que se
apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad, paz sea sobre Israel. ¿A dónde va el hombre creyente, hermano, que no permanece en él? Dice que son llevados con aquellos que hacen iniquidad y la vara de Dios está sobre de ellos. Quiere decir que los que confían en Dios, hermano, no se apartan del Señor. Son aquellos, hermanos, dice que los que se apartan del Señor, hermanos, son llevados juntos con aquellos que hacen iniquidad. Iniquidad, hermano, es que son aquellos que se contaminan, son aquellos que violan la ley, son aquellos que andan tras la maldad, son aquellos, hermanos, que no les interesa al Señor. Dice que los que confían en Él no se mueven, sino que permanecen para siempre. Quiere decir que el hombre que es firme en todas sus decisiones. Otra versión dice en Proverbios 10, versículo 24, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos le dará todo lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que envían. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos será cortado. ¿Sabe qué es lo que trae permanecer en Dios? Que Dios nos dé vida, hermano, vida aquí en la tierra, que Dios aumente nuestros días, hermano, dice que permanece para siempre, porque no le vendrá al justo, no le vendrá ningún mal, le va a venir a aquel que permanece en Cristo, aquel que dice, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Sabes qué tienes que preocupar? Que el Cristo no te eche, que el Cristo, hermano, no salga de tu vida, o que tú no te salgas de la vida de Cristo. ¿Cómo, hermano? Creyendo en su palabra. Si tú crees en la palabra, hermano, ningún mal vendrá sobre ti. Nada te podrá vencer. Acá dice, hermano, ningún torbellino, vendrá sobre tu vida, ningún torrentes, vientos, problemas, situaciones vendrán, pero tú serás vencedor. Podrán venir enfermedades, pero tú serás vencedor. Podrán venir problemas, pero tú serás vencedor. Podrán venir adversidades, pero tú serás vencedor. ¿Por qué? Porque te permaneces firmes en Cristo, dentro de Cristo. Permaneces en la confianza, permaneces en el temor a Dios, hermano. Proverbios 28, versículo 2 dice, en un país revueltos todos quieren mandar. El inteligente y experto mantienen el orden. El pobre que explota a otro pobre es como aguacero que deja sin pan. Los que violan la ley aplauden al malvado. Quienes los observan se enfrentan a él. Los malvados no entienden el derecho. Los que buscan al Señor lo entienden todo. ¿Sabe qué es lo que nos está enseñando en este pasaje? Que otra de las cosas de quienes no permanecen en el Señor son aquellos que le aplauden sus maldades, que le aplauden su rebeldía, que le aplauden lo mal que otros están. La versión K2 dice, una tierra que transgrede es castigada con muchos gobernadores, pero el hombre de entendimiento y conocimiento, la estabilidad a Dios, le aplaude y los apapacha, hermano, y le dice que bien están. Dice que son como torrencial que barre con todo alimento, que barre con todo el pan de Dios, que barre con todo lo que Dios envía, hermano, para cambiar la vida de esa persona. Quiere decir que, disculpe mi querido hermano, pero se va la señal. Pero gracias a usted, hermano, que está pendiente, hermano. En la versión Dios habla hoy, dice, cuando el país anda mal, los gobernantes aumentan, pero el buen dirigente sabe mantener el orden. El malvado que oprime a los pobres es como fuerte lluvia que destruye las cosechas. Los que se apartan de la ley alaban al malvado. Los que la cumplen están en contra de él. Nunca apoyes a alguien que está violando la ley de Dios. Nunca le aplaudas a alguien su desobediencia. Nunca te pongas de acuerdo con él, hermano, de que lo que está haciendo es correcto. Porque entonces, hermano, quiere decir que entonces que aquel que apoya a un
a la esposa, aún al esposo, aún a sus hijos en desobediencia, y están viendo que están violando la ley de Dios, hermano, y los están apoyando, aún sea, si hermano, si es un familiar, si es alguien muy cercano a ellos, aún sea un líder, aún sea un ministro, y los están apoyando, hermano. Estos están apartados de Dios. Quiere decir que el creyente que no se mantiene firme en el Señor, que no se mantiene firme en el Señor, que no permanece firme en el Señor, querido hermano, entonces quiere decir que es porque, hermano, porque la palabra de Dios no está morando en ellos. No son firmes en su servicio, no son firmes en sus diezmos, no son firmes en sus ofrendas, no son firmes en la palabra, no son firmes en sus decisiones, no son firmes en su búsqueda, no son firmes en su lealtad, no son firmes en su amor, no son firmes, hermano, en todo aquello que se proponga. Todo lo hacen, hermano, en todo lo hacen, pero no en su totalidad, no se entregan de lleno al Señor. Fíjese, hermano, qué tan interesante es entonces permanecer en mí. Por eso el Señor dijo, hermano, que el que no come de mi palabra, el que no come en mi palabra para limpiarse, para ser transformados, para amar, para saber perdonar, hermano, para no apapachar a nadie. Fíjese que está interesante este pasaje, Juan 6:55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, dice, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, dice, no como vuestros padres comieron el maná, dice, y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Quiere decir entonces, hermano, que si permanecemos firmes en la palabra, el que come de la palabra para limpiarse, para ser restaurado, hermano, para perdonar, para amar, para no apapachar, hermano, para ver que no se viola la ley de Dios, dice, hermano, quiere decir que el que no permanezca en la palabra no podrá vivir para la eternidad. No alcanzaron porque no permanecieron en la palabra de Dios. No buscaron la aprobación de Dios. ¿Quieres que Dios te apruebe? ¿Quiere que Dios, hermano, agrademos a Dios en todos? Entonces tenemos que vivir entonces a permanecer firme para alcanzar la eternidad. Miren que esto es interesante, hermano, porque es importante limpiarnos, es importante apartarnos de toda contaminación, de todas costumbres. ¿Por qué la gente, hermano, por qué mucho creyente corrió a celebrar, hermano, la Navidad sabiendo que no es agradable a Dios? Aún, hermano, el mundo anuncia, aún, hermano, saben que fue dedicado a una fiesta pagana, aún saben que los arbolitos representan, hermano, a Moloch y a Cera, y representan, hermano, toda esa estrella, dice él, a que ellos seguían Israel, seguían la estrella del dios Renfán, hermano. Hoy no creen, hermano, en el sacrificio, hermano, de niños que todavía sucede, hermano, allá en Estados Unidos, hermano, todavía hay sacrificio todavía a Moloch, todavía, hermano, se están entregando niños, hermanos, a que sean quemados vivos, hermanos, hay, hermano, donde todavía ese rito satánico se practica por las élites mundiales, hermano, pero todavía mucho creyente, hermano, no permanece en Cristo. Si Cristo realmente permaneciera en ellos, hermano, ¿usted cree que Cristo estuviera celebrando Navidad? ¿Estuviera poniendo su arbolito de Navidad? ¿Estuviera festejando el día del amor y la amistad? ¿Estaría celebrando el día del Padre, el día de la Madre, el día del pastor, el día del hermano, de cualquier cosa están celebrando?
En el libro de Marcos 3:23 dice: y habiéndolos llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino dividido contra sí mismo, dice, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí mismo, tal cosa no puede permanecer. Si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Quiere decir que el que no permanece ha llegado a su fin. Aquella casa, aquel reino o en sí mismo que no permanece, hermano, quiere decir que todo aquel, digan conmigo, yo tengo el poder para ser vencedor. Yo tengo el poder para ganar. Yo tengo el poder sobre todo lo imposible. Digan conmigo, yo todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. Entonces, aquella casa lo que está diciendo dice, sino que si todo aquel que no permanece ha llegado a su fin. Entonces quiere decir, hermano, que aquella casa, aquel reino, no puede permanecer si no se levanta contra toda impureza, no se levanta contra todo pecado, no se levanta contra la maldad, no se levanta, hermano, contra la contaminación, no se levanta contra las costumbres y tradiciones, hermano. Si usted, hermano, permanece en Cristo, hermano, no puede permanecer en las costumbres y tradiciones, no puede permanecer en el pecado, no puede permanecer en la maldad, no puede permanecer en la contaminación, no puede permanecer en la impureza. Usted se va a levantar contra ellos porque usted todo lo puede. Por eso interesante, dice que no puedo, y esta palabra puede, no puedo, significa ser capaz, significa ser capaz o posible. Quiere decir que aquel que diga no puedo es porque está fuera de Cristo. Aquel que diga no soy capaz es porque está fuera de Cristo, porque no cree en Él. Porque todo aquel que cree en Él, todo le es posible. Hermano, dice que no puede porque no es capaz. No es capaz también significa de hacer algo. No es capaz, hermano, de buscar lo posible. Hermano, digan conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque la misma escritura también dice en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién, hermano, nos separará? Dice, antes que todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Digan conmigo, soy vencedor en Cristo Jesús. Digan conmigo, todo lo puedo en Cristo, hermano, que me da las fuerzas. Claro, hermano, porque estás en Él, porque tú crees en la palabra, porque confías en la palabra, porque te estás limpiando, porque te estás dejando moldear, porque te estás dejando cambiar, porque sabes perdonar, porque sabes amar, porque sabes apartarte, porque sabes hacer lo correcto delante de Dios. Y por esa razón, cuando vengan adversidades, tú puedes decir, yo echo fuera de mi vida esto que está mal, yo echo fuera de mi vida por la fe de Cristo. Por la fe de Cristo, hermano, puedes vencer, por la fe de Cristo puedes cambiar, por la fe de Cristo todas las cosas te serán posibles. ¿Por qué? Porque tú eres un vencedor, porque tú eres, hermano, alguien que todas las cosas les es posible, porque ya no vives tú, sino vive Cristo en ti. Y voy terminando. Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo, si crees, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Dile, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Muchas veces estamos pidiendo algo y no lo recibimos. Muchas veces estamos luchando con una oración y no vemos respuesta de Dios. ¿No será, hermano, que estamos fuera de Él? ¿Que ya no llevamos la vida de Cristo? Porque vivimos fuera de Él, pura desobediencia, hermano. Por eso el que se separa de la palabra se separa de Cristo. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la mandará, dice, le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Aquí se cumple esta palabra que dijo Él. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ahora el Cristo en mí, ahora Él mora en mí. ¿Cuándo? Cuando
el creyente ama su palabra. El que no ama su palabra, Cristo no está en él, nos lleva la vida de él. Pero ¿qué puedes, hermano? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede haber en tu vida que Dios no te responda? Tienes que permanecer en Cristo. Tienes que, no como cristiano, sino que la palabra, hermano, estés apegado a la palabra. Si te apegas a la palabra, hermano, todo te es posible. Si te pegas al Cristo, hermano, vuelvo a repetir, en limpieza, hermano, en que te apartes, todo tú puedes apartarte del pecado, tú puedes vencer, sí, hermano, pídeme todo lo que quieras, pídeme todo lo que quieras y os será hecho, porque al que cree, todo le es posible. Pero no confundamos que cuando tenemos que pedirle a Dios, pídele carro, pídele casa, pídele dinero para la renta, pídele que aumente tu negocio, pide todo, piden, hermano, pero eso está fuera de Dios, está fuera del Cristo. Pide cosas en tu vida, entonces os será hecho. Si tú permaneces en la palabra, todo se te es posible, todo, hermano. Eres un hombre vencedor, eres una mujer vencedora. Todo te es posible, todo lo que pidas en el nombre de Cristo te será hecho. ¿Por qué? Porque el Cristo mora en tu vida. Porque el Cristo está en tu vida. Porque ya las cosas que tú haces, ya no lo haces como hombres, sino lo haces dejando todo en manos del Señor. Solamente dice que como el pámpano, que cuando Dios comparta tu palabra contigo, hermano, y tú dices, sí, Señor, esta palabra es para mí, voy a cambiar, voy a limpiarme, voy a hacer lo que tú me pidas. Entonces el Señor empezó a decir, todo lo que pidas os será hecho. Será posible todo lo que tú pidas, todo lo que tú entiendas de la palabra y la declares y digas, esto, Señor, opera en mi vida, se hará una realidad. ¿Quieres ser limpio? ¿Quieres que el Cristo permanezca en tu vida? Entonces tienes que permanecer en la palabra. Entonces tiene que permanecer Dios en tu vida a través de la palabra. El que permanece en Cristo, todo le es posible. El que permanece en la palabra, todo le es posible. Pide lo que quieras, dijo el Señor, y os será hecho. Dios bendiga tu vida esta mañana. Camina, hermano, permanece, sé firme, mantente firme en Dios. Mantente firme en la palabra y Dios nunca te va a dejar, no te va a desamparar. Dios mismo, hermano, estará contigo en todas tus necesidades, en todas tus debilidades, en todo, hermano, cada cosa que vayas a enfrentar, en cada problema, en cada enfermedad, en cada situación. Ahí Dios estará contigo. ¿Por qué? Porque tú permaneces en Cristo. Que todas las cosas que ahora haces, las haces en Cristo. No como cristiano, sino que Cristo permanece en tu vida. Dios bendiga tu vida donde quiera que estés. Hermano, camina con esta palabra, aférrate a la palabra. Dile, Señor, busca una palabra y dile, Señor, esta palabra quiero caminar con ella. Y cuando tú dices, Señor, pido que esta palabra se cumpla, entonces digo al Señor, todo se será posible. Después de ahí, porque primeramente es buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Jesús dijo, tu fe te ha salvado y trajo como consecuencia la sanidad. Si tú crees permanecer en Cristo, en amor a la palabra, serás sano, serás libre, Dios te va a ayudar, te va a fortalecer en tu vida. Hermano, Dios te bendiga. Ama a tu hermano, sepa perdonar, sepa reconciliarte. Hermano, reconcíliate con Dios, vuelve a casa. Hermano, ten un corazón que Cristo permanezca, pero fuera de Cristo el hombre no ama, el hombre no perdona, el hombre no se reconcilia con Dios, el hombre no hace lo correcto. ¿Por qué? Porque el Cristo no mora en él. Y por eso están pide y pide. Pero tú puedes volver, hermano. Vuelve a casa, hijo de Dios. El Padre te espera. Y no te salgas de él. Permanece en Cristo. Y todas las cosas te serán posibles. Serás vencedor y todo lo podrás en Cristo, hermano. Estando en Cristo.
Gracias a los hermanos y hermanas que se conectaron, Betsabe Ordóñez, Alejandra, Mariela Córdoba, Angélica Paredes, Fabiola Aguirre, allá en Tepeji del Río, la pastora, Santiago Peter, donde quieran que estén a los hermanos que se conectaron. Disculpen, hermano, la introducción del internet. Ayúdanos a compartir, hermano, y llevar este mensaje de salvación. Que Dios te bendiga, hermano, y que todo lo que te propongas en Cristo hoy se haga una realidad en tu vida. Si tú estás pasando alguna situación, entrégale tu vida al Señor y diles: Padre del cielo, voy a permanecer firme en tu palabra, voy a creer en tu palabra. Entonces, hermano, reconcíliate con Él. Entonces, hermano, todo lo que pidas te será hecho. Porque Dios, el Cristo y el Espíritu Santo moran en tu vida. Ama la palabra, límpiate cuando Dios te hable, hermano. Realmente, cuando Él comparta el pan contigo, realmente abrázala. Dile: Señor, esta es la palabra, esto es lo que quiero hacer en mi vida. Entonces, hermano, no habrá nada en el cual el Padre te niegue a ti. Que Dios te bendiga. Ayúdenos, hermano. Les esperamos, hermano, el viernes en punto de las 5 de la tarde. Estaremos en un culto más, hermano, aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. A partir de las 5 de la tarde empezamos nuestra alabanza y la transmisión a las 6 de la tarde. Y el sábado, hermano, a partir de las 7 de la mañana, una palabra de bendición para tu vida, hermano, un pan, una palabra fresca para tu vida, para que puedas caminar. Y el domingo, a partir de las 9 de la mañana, estaremos en un culto más a nuestro Padre Celestial, hermano. A partir de las 9 de la mañana, aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán, les esperamos, hermano, para que juntos alabemos y adoremos a nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga y camina con Cristo. Bendiciones, hermanos.